Se nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que seas bienvenido y que puedas comenzar este nuevo día en la presencia de Jesús. Quiero invitarte en este momento para que podamos recibir palabra de nuestro Dios a través de Mensaje Celestial. Y en esta nueva semana que tenemos por delante estaremos reflexionando acerca de las 7 promesas de parte de Dios para los vencedores. Y esas 7 promesas las encontramos en el libro de Apocalipsis capítulos 2 y 3 que Dios envió a través del apóstol Juan en 7 cartas a 7 iglesias cristianas de su tiempo, pero que a su vez también son 7 mensajes con 7 promesas para el mundo cristiano a través de los siglos y que llegan hasta nuestros días, y que también son 7 promesas para los hijos de Dios en este tiempo, en particular para aquellos que por medio de los méritos de Cristo sean vencedores. Y hoy queremos iniciar y compartir la primera promesa de ellas, que está registrada en el libro de Apocalipsis a través de la carta originalmente a la iglesia de Éfeso, allí en el capítulo 2, versículos del 1 al 7. La iglesia de Éfeso fue una iglesia que vivió el Evangelio conforme lo recibió de los apóstoles, vivió conforme a la palabra de Dios. Inclusive se menciona que probaba a aquellos que decían ser apóstoles y no lo eran. También se nos dice allí en el verso 3 que aunque sufrieron, pero con paciencia trabajaron arduamente por amor al nombre de Cristo, predicando el Evangelio, aunque en algún momento perdieron ese primer amor, y es allí donde Jesús les hace un llamado al arrepentimiento y a volver a las primeras obras, aquellas obras que eran motivadas por la fe y por el amor a su Salvador. Y en ese contexto, en el versículo 7 el Señor les hace la promesa: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquel árbol de la vida que cuando nos vamos al libro de Génesis estuvo plantado en el huerto de Edén. En el capítulo 2, versículo 9 dice: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. Y allí estaba el árbol de la vida, que tenía la virtud, la cualidad de que todo aquel que comiera, en este caso Adán y Eva y sus descendientes, la creación de Dios, los hijos de Dios, cada vez que comieran de ese árbol podían perpetuar la vida. Pero en algún momento Adán y Eva decidieron equivocadamente desobedecer a Dios comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el capítulo 3 se nos dice allí en el verso 22: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces en los versículos 23 y 24 se nos dice que fueron expulsados del huerto del Edén. Adán y Eva fueron privados de poder acercarse y de comer de ese árbol de la vida para que no se perpetuaran los pecadores en este mundo. Allí Dios puso querubines para impedir el acceso del hombre al árbol de la vida, el cual se estima estuvo hasta el tiempo del diluvio, pero al cual los hombres no podían acercarse y mucho menos tomar de su fruto y comer para tener vida eterna. Pero ahora, como ya leímos en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 7, la promesa para los vencedores: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Claramente Jesús dice, hablando en tiempo presente, de que ese árbol existe, es real, y que está en el medio del paraíso de Dios. Y la promesa de Jesús es poder acercarse a ese árbol, es tener la entrada al paraíso de Dios para poder disfrutar de dicho árbol que tiene la virtud de perpetuar la vida eterna. Y la seguridad de que ese árbol y ese paraíso de Dios existen
Está allí en el libro de Apocalipsis capítulo 22, hablando de la ciudad celestial. En el versículo 2 dice: y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ese árbol está plantado en el paraíso de Dios, en la ciudad celestial, y solo los vencedores podrán acceder al fruto de dicho árbol. Solo los vencedores que habrán hecho de Jesús su Salvador, aquellos que habrán permitido que Jesús sea soberano en su vida, aquellos que habrán sido perdonados y limpiados de sus pecados por la sangre de Cristo Jesús. De esa manera, tú serás vencedor y tendrás la oportunidad de acercarte a la presencia de Dios en la ciudad celestial para tener acceso al árbol de la vida. Jesús te lo ha prometido, mi querido amigo, mi querido hermano. Pero hoy necesitas cada día ser un vencedor, permitiéndole a Jesús hacer morada en tu corazón. Que Dios te bendiga.